Shepherd of my heart, you will lead the way, whether it's up the mountain or back down into the valley. Giver of my dreams, I know you're with me through gardens of joy and wilderness. I know in my heart I am blessed. I will trust you on the way up, I will trust you on the way back down. I'll be content no matter where I am. You are my reward. Your ways are so much higher, your thoughts are so much better than mine. I'll be content no matter where I am. You are my reward. You are my reward. Shepherd of my soul, I'm mended and made whole. Giver of all good things I have, I know in you I don't lack. I will trust you on the way up, I will trust you on the way back down. I'll be content no matter where I am, 'cause you are my reward. Your ways are so much higher, your thoughts are so much better than mine. I'll be content no matter where I am. You are my reward. You are my reward, Jesus. I need is you, Jesus. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. I will trust you on the way up, I will trust you on the way back down. I'll be content no matter where I am, 'cause you are my reward. Your ways are so much higher, your thoughts are so much better than mine. I'll be content no matter where I am, 'cause you are my reward. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. Whether I'm fulfilled, whether I'm still believing, I have all I need as long as I have you, Jesus. Más fuerte, gloria al Señor, a causa de la unción, esos yugos se rompen y todos esos muros que en esta mañana estaban impidiendo que tú pudieras obtener esa bendición han caído en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo nuestro Dios puede hacer eso. Solo el poder de nuestro amado Padre, el Redentor, el Salvador, el que redime, el que perdona, el que prospera, el que bendice, solo Él puede hacer lo posible. Gloria a tu nombre, Señor. Este versículo, que es la base para el cristianismo, expresiones que nuestro Señor Jesucristo le dijo a uno de los maestros de Israel y uno de los 70 del concilio, a Nicodemo. Le dice esta expresión en el capítulo
3 del Evangelio de Juan, versículo 3. A ver, vamos a tratar de esperar a ver si nos lo pone. Creo que lo podrás poner, Natalie, por ahí. Juan capítulo 3, versículo 3. Ahí, si no, casi nos lo sabemos todos de memoria. Diga conmigo: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez más conmigo, diga la última expresión: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué no lo bendicen con su ofrenda? En el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y lo hacemos en fe, en ese momento nacemos de nuevo según las Escrituras. Hay una transformación en nuestro ser. Esto se debe a la unción que por el Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas. Esta unción es diferente a las unciones de las 3 que he estado mencionando en los servicios pasados. Es diferente a las unciones sacerdotal o la real. Esta es la primera y tiene el poder de permanecer con nosotros todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Tiene el mismo espacio de tiempo en cuestión de fragancia que las otras 2, sacerdotal y la real. Son 6 días. Pero el poder que en ella existe equipa al hombre o a la mujer de Dios para transformarle. Y lo va transformando cada día más y más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el propósito de la unción de Levíticos 14, conocida como la unción del leproso. Claro que nuestro Señor Jesucristo, como lo he mencionado y lo digo cada vez que hablo de la unción del leproso principalmente, Él no tenía necesidad de estas unciones, sea del leproso o del sacerdocio o del rey, sino que lo hace para que usted y yo comprendiésemos la necesidad que existe en recibir estas unciones. Inmediatamente cuando el hijo o la hija de Dios nacen de nuevo, la unción hace algo extraordinario en nosotros, aunque no nos damos cuenta. Cuando es depositada una de estas unciones, sea que el aceite o el perfume, que se puede entender un poquito más bien, produce cierta fragancia donde la persona que la recibió va caminando. Y esta fragancia, los que la entienden perfectamente, los que la captan inmediatamente, son los amigos de Dios o los amigos del pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. En este caso, los ángeles la disciernen inmediatamente, la perciben inmediatamente, pero también los enemigos. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Inmediatamente el Señor pone a nuestra ayuda ángeles que nos asistan, que nos acompañen, que nos defiendan. Porque como el enemigo se entera, le somos revelados al enemigo que somos hijos de Dios en el momento en que le recibemos. Cuando el Espíritu Santo nos unge con esa unción, inmediatamente se volcan en contra de nosotros. Tanto que a algunos creyentes les afecta bastante en su inicio, los desconcierta, les desanima, y algunos mejor deciden no seguir adelante. Pero no así aquellos que caminamos y sabemos que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo consideran de esa manera? Que Cristo, el Hijo de Dios, va caminando con nosotros. Eso nos da, désela a nuestro Dios. Veamos nosotros como ejemplo algunas pequeñas porciones cómo es que se manifiesta la unción sobre nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, a Él le ungió María su madre con el perfume que trajeron los sabios del oriente. Esta unción es vamos a decir, depositada o ministrada en el momento que se nace. Cuando se nace de nuevo, como en el caso de nosotros, o como el mismo Cristo nació de la Virgen, le fue depositada esta unción. Y inmediatamente después de haberse depositado la unción, el mundo caído, los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, se volcaron en contra de Jesucristo. De tal manera que el Herodes, el rey existente en Israel, como usted ya conoce las escrituras,
cuando se entera del nacimiento del Mesías por expresiones de los sabios que vinieron del oriente, llama a un equipo de personas para ir y quitarle la vida a todos los niños que hubieran nacido en un tiempo de 2 años hacia el momento. Y siendo avisados por un ángel, José y María decidieron irse huyendo hacia Egipto. Se fueron a Egipto para que se cumplieran las palabras del profeta que dicen: de Egipto llamé a mi hijo. Y déjeme decir algo muy interesante: todos los hijos de Dios, hombres y mujeres, nos ha llamado el Señor. ¿De dónde? De Egipto, en forma simbólica, del mundo. Egipto es un tipo del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, para cumplir con todo un patrón y ejemplo, y fuera sombra de lo que habría de venir, ellos huyeron a Egipto a causa de la persecución de Herodes. Llegado el tiempo, Herodes muere, y avisados por el ángel les dicen que regresen a la tierra porque el que los perseguía ya había muerto. Cuando vinieron a la tierra se dieron cuenta de que existía el rey hijo de Herodes, Arquelao, y estos, por temor a Arquelao del hijo, decidieron irse a la ciudad de Nazaret en Galilea, para que también se cumpliese otra de las palabras proféticas del hombre de Dios, que dice que sería llamado Nazareo o Nazareno, porque de Nazaret. Bueno, todo esto acontece. Y veamos nosotros 12 años más tarde, desde el nacimiento al tiempo donde Jesucristo por primera vez se hace manifiesto al pueblo. Como es natural y es costumbre entre los judíos y en la cultura, a los 12 años de edad, todo muchacho tenía que presentarse entre los ancianos para ver cuál era la enseñanza que habían recibido de sus padres, a ver si estaba preparado para tomar autoridad y compromiso de una persona adulta. Entre el pueblo de Israel y en su cultura no existía la adolescencia. Eran niños o eran adultos. Eran irresponsables como niños, pero responsables como adultos. Y en ese momento, a la edad de 12 años, antes de cruzar a los 13, se les daba esa responsabilidad. Y encontramos a nuestro Señor Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, en el templo, debatiendo o siendo preguntado por los ministros y maestros de Israel, que tenían un nivel muy alto en conocimiento, y se encontraban en Lucas capítulo 2 versículo 46. Los padres vuelven después de la fiesta, dice que se les extravió Jesús, muy fácil que aconteciese tal cosa, y regresan otra vez a Israel, a Jerusalén, y se encuentran con Jesucristo en el templo. Verso 46 dice así, del capítulo 2: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y después nos vamos hasta el 51. Algo muy interesante, ¿verdad? Todo está muy lindo, muy hermoso, pero solamente esto para que tratar de comunicar lo que quiero decir. Y descendió con ellos, y volviendo a Nazaret estaba sujeto a ellos. Verso 52: y Jesús crecía en sabiduría. Diga conmigo: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Déselo a nuestro Dios. Le voy a decir que me conserve ahí esos versículos. ¿Por qué no lo damos lectura todos unánimes juntos, o todos juntos, a esos últimos 2 versículos? O más bien el último. Y Jesús, 52. Diga conmigo: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Déselo a nuestro Dios. Él fue ungido para cada día manifestar la gloria de Dios. Él mismo era Dios, pero andaba caminando en la tierra como hombre. No iba a actuar como Dios. La batalla, la guerra, el trato que había con el enemigo era de que él iba a vencer al enemigo como hombre, no como Dios. No había ninguna oportunidad para el enemigo si Dios venía y luchaba contra el enemigo para quitarle las almas. No, pues no había ninguna comparación entre esa batalla. Pero como hombre, Jesucristo venía a vencer al enemigo como hombre. Eso nos da también a usted y a mí la facilidad, la libertad y la autoridad para vencer al enemigo, no como Dios, como hombre. Así que todo hijo de Dios,
toda hija de Dios ha sido equipada con la unción del leproso, y no permita que eso le haga efecto o le dañe, con la unción del leproso para vencer a toda clase de enemigos. Cualquiera que sea el ataque del maligno, tiene usted la autoridad y la unción para vencer al enemigo. Eso es a nuestro Dios. Recuerde las palabras del profeta Isaías: será tan poderosa la unción sobre ustedes que romperá o pudrirá el yugo que está sobre vuestras cabezas. Bendígalo. Como ya antes mencionado, la unción que es aplicada, el leproso es el simbolismo. Todos los que hemos nacido de mujer nacemos con esa, vamos a decir, con esa enfermedad o estamos contaminados de lepra, espiritualmente hablando, o del pecado. Son sinónimos espiritualmente hablando. Lepra y pecado son sinónimos en las Sagradas Escrituras. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, en ese momento se nos aplica esta unción. Y algo muy interesante que ya les he enseñado la semana pasada: de las 3 unciones que se aplican al creyente, que pueden aplicársele al creyente, es la única que se aplica sobre la sangre. Las otras 2 son directamente el perfume a la persona, pero esta es la única que se aplica donde se le aplicó primeramente la sangre. Dios, en su infinita misericordia, nos revela sabiduría para que entendiésemos que si la sangre no ha sido aplicada a la persona que le recibe como Señor y Salvador, no se le puede aplicar la unción tampoco. Quiere decir que no es un hijo, no es una hija. Solamente se aplica la unción sobre los hijos y las hijas de Dios que han nacido de nuevo. Bendígalo. Ahora vamos a ir a un versículo que cuando lo leía yo en esta mañana me llama mucho la atención. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 7, hay un debate entre Jesucristo y los religiosos del momento. Fariseos, escribas, saduceos, que eran los 3 grupos superiores de la religión. Y con Cristo se agarraban cada rato salían en desacuerdo. Pero en el versículo 19, capítulo 7, ya cuando lo llevan a la muerte, se lo presentan a Pilato y le dicen a Pilato estas expresiones. Los judíos le respondieron a Pilato, se lo trajeron a Jesús para que Pilato le quitara la vida, para que lo crucificase. Y Pilato le responde a ellos: no, yo no encuentro delito en este hombre, en este justo. Ustedes, conforme a sus leyes y a sus reglas, ustedes mátenlo, quítenle la vida. Entonces le decían: nosotros no tenemos la autoridad delegada de parte del gobierno de Roma para quitarle la vida a una persona. Pero dicen algo muy interesante. O sea, querían que Pilato lo hiciera, cumpliera con las reglas y leyes que ellos acostumbraban o practicaban. Lo voy a leer una vez más desde el principio. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley que les fue dada por Dios, para que usted lo mire. Dice: y según nuestra ley debe de morir. Imagínense, están usando la palabra de Dios, la ley de Dios, para quitarle la vida a Dios. O sea, eran bastante buenos abogados. Los escribas se les llamaba abogados. Y tuercen la ley para poder quitarle la vida a Jesucristo. Pero algo que a usted y a mí nos debe de llamar mucho la atención es esta: ¿por qué razón estos hombres dicen querer aplicar la ley que estaba escrita de que Jesucristo debía de morir? Ponga atención. Es más, le voy a pedir, si está allí, que alguien me lea la última porción, donde dice: según nuestra ley debe morir. Alguien puede leerla en voz alta, la última porción. ¿Por qué? Repítalo más fuerte ahora todo el pueblo. Yo no sé si lo está entendiendo. Toda persona, antes de hacer la pregunta, ¿cuántos aquí? Y no vaya a ser como los niños en la escuela, que si levantan la mano, la levantan los demás, sino que levántela por usted mismo.
¿Cuántos aquí en el santuario creen, conocen, saben que son hijos de Dios? Levanten su mano. Ok, excelente. Creo que casi la mayoría, cada uno de ustedes fue porque no me estaban escuchando. La razón por la cual la ley de Dios y los fariseos que la aplicaban conforme la letra, decía, debe de morir, porque conforme nuestra ley, toda persona que se declare ser hijo de Dios debe de, y aquí hace un momento todos aquí levantaron la mano. Más, ponga atención. Ahorita yo andaba predicando en México en una ocasión y le hablo a unas personas que si querían hacerse cristianos y me dicen, ¿qué crees que acá somos perrillos? También nosotros somos hijos de Dios. Todo el mundo cree que es hijo de Dios en nuestra parte del hemisferio del oeste, en su mayoría. Pero según la ley, toda persona que se declare o profesa ser hijo de Dios debe de morir. Ouch. Pero ¿dónde está el asunto? Pablo nos lo revela en una forma más entendible. De otra manera nos quedaríamos ahí quizás atemorizados. Pablo está diciendo que toda persona, dice que estamos muertos a la carne, estamos muertos al sistema, moremos a este mundo, pero vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Por eso lo decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y dio su vida por mí. ¿Cuánto le damos gloria? De manera que la unción, el propósito de la unción es hacernos o manifestarnos delante del enemigo y de nuestros amigos que son los ángeles de su poder, que somos hijos de Dios. Hay un problema gigantesco en nuestros tiempos. Venía hablando con mi hijo Ismael en el camino en la mañana, que todo el mundo profesa ser hijo de Dios, y me mencionó algo que estaban viendo el otro día, escuchando un canto. Por ahí pasó un canto en la televisión y le pregunta a mi hijo, a Cristina, su esposa, le dice, esa gente que está entonando el cántico, ¿qué son? ¿Son seculares o son cristianos? Y le contesta a Cristina, son seculares. Ok. Y luego más adelante pasó otro y empiezan a entonar un cántico y le dice, ahora esa gente, ese canto que están entonando, ¿son cristianos o son seculares? Y le responde Cristina, son cristianos. Pero le dice mi hijo, pero si los otros seculares se escuchaba un poco más agradable que los mismos que dicen ser cristianos, porque hablaban más con respecto a Dios y con más respeto. Existe un desacuerdo, un desajuste entre los llamados creyentes de nuestros tiempos, que no hay mucha diferencia entre los unos y los otros. Y la unción, el propósito de la unción es asemejarnos cada día más y más a Cristo, que nos parezcamos más a Cristo. Yo no sé cómo es que cristianos al caminar el tiempo empiezan y se asemejan bastante a Cristo, y conforme pasa el tiempo cada día se asemejan menos y menos a Cristo. No es la razón, no es el propósito. Si la unción pierde su fragancia, la persona sobre la cual fue puesta empieza a tener un olor desagradable. Los hijos de Dios cada día debemos asemejarnos más y más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria? Ay, sí, pastor, lo oímos muy seguido, lo hemos escuchado toda nuestra vida como creyentes y lo van a seguir escuchando. El apóstol Pedro dijo, estas cosas se las menciono no porque no las conozcan, sino para que no se les vayan a olvidar. Parafraseándolo un poco allí. En el Evangelio de Juan capítulo 16 verso 2, Jesucristo nos va a decir una de las razones por la cual muchos creyentes empiezan a sentir que la presión de ser cristianos es muy fuerte y empiezan otra vez a volver a las andadas del tiempo antiguo. Juan capítulo 16 versículo 2 dice así: os expulsarán de las sinagogas, del sistema religioso,
Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará, creerá que está rindiendo un servicio a Dios. Los van a aborrecer de tal manera que cuando los persigan y si logran quitarles la vida, van a decir: qué gran favor le hicimos a Dios. Imagínense. ¿Están aquí? Tenía un poco más de un año de convertido y decido ir a México a hablarle a mi familia. No sabían ellos absolutamente que ahora yo era un cristiano. Y llego con mi familia y al siguiente día, después de ya de saludarnos y todo lo que es costumbre hacer cuando llega una persona de lejos, estábamos por ahí de la casa y eran como eso de las 5 de la tarde, por allá todo el sol estaba fuertecito allí. A esa hora no es como en este tiempo, sino que el clima era muy bueno. Y mi hermano Salvador me lleva 4 y algo de años, aunque si le pregunta a él, usted a él va a decir que yo le llevo tantos años a él y no él a mí. Pero me lleva con unos 4 y algo de años. En ese tiempo era el líder de la religión presente, o de la religión del lugar de la religión católica. Y estábamos platicando y me dice: ya me voy, hermano, voy a ir a una reunión que tenemos de la religión. Y luego digo: ¿cómo? Sí, nos juntamos allí, se juntan unas mujeres y yo les doy una lectura y esto y aquello. ¿A dónde van a ir? Vamos a ir con Jesús, esposa de un primo nuestro llamado José María, le decíamos Chema. Y vamos a ir, vamos a reunir. Cuando me dijo que iban a ir a una reunión donde iban a hablar de la Biblia, digo: bueno, ¿y no puedo ir yo? Y luego me dice: pues tú vienes a Estados Unidos, ¿quieres ir a una reunión religiosa? Sí, claro. Fui, me siento allí. El lugar eran como unas cerca de 20, todas eran mujeres. El único hombre que había era mi hermano Salvador y yo. Las demás eran puras mujeres. Era la casa de María de Jesús, que le decían Chuy, una mujer muy amable, muy agradable su compañía. Y empezaron la reunión y que abren la Biblia y leen supuestamente la escritura que iban a leer en ese momento. Era el libro de Isaías, capítulo 53, donde la escritura nos enseña que quién ha creído a nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y empieza la escritura y le dieron lectura y ya cuando terminaron la lectura, que era casi todo el capítulo, se paran todos, o en este caso todas, y se agarran y se van en la casa. Esas casas allá, algunas de ellas están bardeadas y en el centro hay un patio muy grande, si es que lo puede la gente, y tiene sus flores y esto y aquello. Y se ponen un número de las personas allí, de las mujeres de este lado y el otro número del otro. Casi todas eran jóvenes. Y sacan sus rebozos, unos rebozos que traen apropiados para agarrarse a rebozazos. Lo agarraban así, lo hacían, lo torcían y se daban de golpes. Y entonces se quedó sentada Jesucita y mi hermano Salvador y yo. Y Jesucita me dice: Ismael, ¿qué te pareció la escritura? Y luego entonces dice: me pareció hermosa. Pero ustedes entendieron lo que estaba hablando el profeta. Isaías 53. Dice: pues ¿cómo que entendimos? ¿Saben de quién estaba hablando? Y luego dice: pues no. ¿De quién estaba hablando Salvador? Le dice Jesuita a Salvador. Y luego dice: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Yo qué voy a saber de quién está hablando? Ahí dice que a uno que lo agarraron a golpes y que lo mataron. Pero ¿de quién está hablando? Entonces le digo: ese es el problema que se tiene cuando se hacen reuniones y no se conocen las escrituras. ¿Cómo van a enseñar? ¿Cómo el ciego puede guiar a otro ciego? Y Jesuita me queda mirando: Ismael, ¿tú sí sabes? Sí, seguro que sé. Y luego entonces le dice a todas las mujeres: hey, dejen su juego del rebozo y vénganse todas, siéntense acá, Ismael nos va a explicar la escritura. Y ya se regresaron todas, se sientan y todas empiezan a poner atención. Les empiezo a hablar paso por paso de la escritura del capítulo 53, de cómo iban a hacer con nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Y se quedaron mirando: wow. Y Salvador se quedaba mirando y dice: Salvador, nosotros no sabemos nada. Nada sabemos. Bueno, para no hacer la historia muy larga, terminamos después de eso. Quedaron muy felices, muy contentas. Y Jesucita dice: Ismael, para la próxima vienes con nosotros otra vez. Vamos a hacer unas reuniones de estas más seguidas mientras tú estás acá. Y entonces todos: no, seguro que sí, etcétera, etcétera. Pues llega el momento de retirarnos. Cuando iba saliendo yo por el pasillo para salir hacia afuera, me iba acompañando Jesús, la señora.
Y atrás venía mi hermano Salvador con una joven que creo se llamaba Chuy Navarro, no sé si se llamaba así o así, como que me recuerda más o menos. Viene siendo tía de mi sobrino Marcos. Y le llama a Salvador: Salvador, ven para acá. Y entonces yo escuché, porque no estaba muy lejos del pasillo, es como de aquí donde está el violín, por ahí más o menos. Y luego entonces dice: ¿qué? No vayas a permitir que Ismael venga a la siguiente reunión. Dice: ¿por qué? Si habló muy bonito. No te diste cuenta. ¿De qué me va a dar cuenta? Él no es de nosotros. Él no es católico, él es aleluya. ¿Cómo? Sí, es de esa gente que adora al diablo. Oh, sí, se la tiraron luego. Y ese no puede ser. Él nunca nos dijo eso. No. ¿Cuándo has visto tú a un sacerdote o a un creyente de nosotros, o uno de los que vamos a la iglesia, hablar como ellos hablan? Ya sé, y me han dicho que conocen mucho de la Biblia para engañar a la gente. Cuando la unción está sobre usted, aunque hable la escritura como el Señor se la vaya revelando, inmediatamente lo identifican los enemigos. Los enemigos se dan cuenta en que usted ya no es el mismo, que a usted ahora es una persona diferente, que a usted hace las cosas diferente, que ahora usted entiende la escritura diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está sobre usted. Ahora es otra persona. Mateos capítulo 10 versículo 34. Les dice Jesucristo: es la persecución que inmediatamente viene en contra del creyente. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. Es en la traducción Dios habla hoy. Está hablando Jesucristo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Esta última porción pues como que es muy aceptable, ¿verdad? Pero está diciendo Jesucristo: he venido a poner los unos contra los otros. Luego dice del 36: de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Sus parientes se van a volcar en contra de usted. Cuando usted recibió a Cristo y se da cuenta, su esposa o su esposo o sus seres amados, sus padres, sus hermanos, inmediatamente lo empiezan a desechar, inmediatamente lo empiezan a atacar. Y si no lo atacan es porque no ha habido ningún cambio en usted. Bendiga a nuestro Dios y lo sienta en su corazón. Estaba en la iglesia acá de Oreb, que está aquí al cruzar la calle, un poco allá atrás, allá hace unos 30 y tantos años por allá. Y un joven había pedido que orasen por él, estaba escuchándoles y se fue a trabajar a la planta, que orasen para que Dios le diera un trabajo. Y había escuchado mucho de que la gente lo iba a despreciar, lo iba a desechar. Y este hombre, un día después de haber agarrado el trabajo, le dice al pastor Vega que yo sí la escuché, y le dice que le diera oportunidad de dar testimonio. Usualmente daban testimonio de lo que acontecía. Y luego entonces se para y le dice a toda la congregación: hermanos, tengo algo que comunicarles. ¿Se acuerdan que oraron por mí para que Dios me diese un trabajo? Dios me concedió un trabajo. Dice, no, y todos aplaudieron, contentos, felices. Pero quiero que entienda esto: ya tengo tantos tiempos, tantas semanas trabajando allí, y estoy feliz. Y algo que quiero comunicarles que Dios hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hasta este momento nadie se ha enterado que soy cristiano. Todos me aprecian. Y estaba contento porque nadie se enteraba que era cristiano. Y así viven muchos cristianos en nuestros tiempos, que no quieren que absolutamente nadie se vaya a dar cuenta de que son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios, la Biblia dice que tienen que morir. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Tengo que aprovechar el tiempo. Dice así: porque a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Está hablando de Jesucristo, pero tenemos que llevarlo un poco más adelante, donde nos incorpora a nosotros. Y dice: yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, y él me será a mi hijo. Esas mismas palabras se siguen repitiendo en todo aquel que acepta a Cristo. Como nació Jesucristo de la Virgen María, porque vino el Espíritu Santo, lo depositó en el vientre de María, así nacemos todos y cada uno de los hijos de Dios. El Espíritu Santo viene y pone esa semilla de Dios en nosotros,
nos convirtemos en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Amén. No nomás de palabrería o de cultura, de verdad. Y luego prosigue. Verso 9, hablando del Hijo. Claro que hablando de Jesucristo, pero de todos aquellos que sigamos sus pisadas. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios nos unge, el Espíritu Santo nos unge. Constantemente el Señor está haciendo eso a nosotros. Esa unción de Levíticos 14 nos capacita para hacer la diferencia en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta en Jesucristo después ya, muy bien. Creo que ya me regresé para atrás o lo volví a repetir ese versículo. Ahora vamos a ver, creo que sí ya lo había leído anteriormente. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta la unción, que es paralela a la que Cristo recibió 3 veces. La recibe también David, y solamente por encimita la vamos a leer un poco. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 13. Usted ya va a conocer la historia inmediatamente, pues ya muchos tienen tiempo en el camino de Dios. Y en el versículo 13 del capítulo 16 de Samuel dice así: 1 de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno de aceite por orden de Dios y lo ungió en medio de sus hermanos. Fue a ungir a David, que era un joven. Y luego dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuánto se llevó para que el Espíritu de Dios viniera sobre todo y cada uno de nosotros el día que recibimos a Cristo con fe? Fue instantáneo. En ese momento el Espíritu de Dios, que nos unge con la unción del leproso, dejamos de ser leprosos para convertirnos en hijos de Dios. Antes de ser hijos de Dios, antes de que la unción fuese aplicada, nosotros éramos esclavos del enemigo. Y la unción del poder de Dios en nosotros nos transforma de esclavos en libres. Nos transforma en ser hijos del maligno, en ser hijos de Dios. Nos transforma en gente temerosa, en gente con autoridad y con valor. La unción que es depositada sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Ahora dice la Escritura: y desde aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Imagínate, esa unción, quien te la ministró, aún en este momento sigue ahí contigo. El Señor que te la ministró, el Espíritu Santo, está contigo. Algunos, déselo a nuestro Dios, si algunas personas lo sean así corazón. Usted conoce la historia de David, es muy extensa y muy hermosa para leerla, pero claro, solamente agarré unas pequeñas porciones para reexaltar un poco la unción que es depositada sobre David. La primera unción, aunque fue ungido para ser rey, la primera unción que le es depositada por Samuel es la unción del leproso, es para formarlo en un hijo de Dios. Dice: en ese momento vino el Espíritu Santo. Antes no estaba el Espíritu Santo con él. Y si el Espíritu Santo no está sobre una persona, no es hijo de Dios. ¿Sí? De manera que para resaltar esa acción en David, en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 34, David se encuentra viendo lo que se está llevando a cabo. Viene un paladín, un gigante de los filisteos, y está constantemente por 40 días retando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel nomás sale el Goliat y todos se van a correr y se meten en las cuevas y en las cavernas por ahí. Y David viene por orden de su padre para llevarles de comer a sus 3 hermanos que andaban ahí. Y los hermanos le dicen a David, cuando lo ven por primera vez allí, que viene con sus burritos cargados de mantequilla, de queso y de estas cosas para darles a ellos, le dicen sus hermanos: ¿a qué vienes, David? Ya conocemos cuán arrogante eres tú. ¿Ya vienes a ver la guerra? ¿Vienes a ver la batalla que estamos teniendo? Si David hubiera sido un poquito más directo, les hubiera dicho: ¿cuál batalla? Sale el gritón aquel y ustedes se van y se esconden en las cuevas. ¿De qué batalla están hablando? Pero bueno, él les dice: ¿qué le dan al hombre que matase al Goliat, a ese gigante, y quitare la vergüenza de Israel? Ya le empiezan a decir: no, pues le van a dar esto, le van a permitir que ya no tengan que pagar taxas, cosa que a todos en Estados Unidos les gustaría mucho. Pero también le van a la hija del rey.
Wow. Entonces dice, pues yo puedo hacer tal cosa. Y ya lo llevan ante el rey, ante Saúl, que era uno de los hombres más fuertes, más fieros del ejército de Israel. Dice la escritura que les llevaba del hombro hacia arriba a todos los demás. De manera que un hombre bastante fuerte para la batalla. Y lo presentan delante del rey. Y encontramos nosotros en primera de Samuel capítulo 17 versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo, porque Saúl le está diciendo, tú eres muy pequeño, estás muy joven, mira que no vas a poder, y esto y aquello. Lo está queriendo desanimar, como así muchas veces se desanima a los nuevos creyentes. No vayas para allá, no hables de Dios, no hagas esto, cometes errores, etcétera, etcétera. David le responde a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, para transmitirle confianza al rey y que le diera la oportunidad de ir a pelear contra el Goliat. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínense, tenemos idea. Yo lo único que he visto, los osos los miro por ahí en el zoológico, y los leones, pero son animales muy feroces. David está diciendo algo. David tenía más o menos unos 17 años en este momento. Pero ¿qué es lo que había en David? Cuando fue ungido por el profeta, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, lo primero que te quita, o que el Espíritu de Dios te quita el temor. Lo primero que te quita es el temor. En segundo lugar, te equipa como hombre o mujer poderosa para ir en contra del enemigo. Tenlo por seguro. Las limitaciones que tenías antes ya no las tendrás si tan solo puedes creer. Y este muchacho le está diciendo al rey: esto hacía yo con el oso o con el león. Y luego, ¿de dónde los agarraba? Los agarraba de la quijada. De la quijada a un oso y a un león. Pues eso es un cuento de hadas, como dicen la historia por ahí. Pero no para los que están ungidos con el Espíritu de Dios, los que son equipados con el poder del Altísimo, del Creador del universo. Y le afirma: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Déselo fuerte a nuestro Dios. En otras palabras, ustedes entiendan esto, que la batalla, la guerra de ese incircunciso, de ese paladín, de ese gigante, no es contra ustedes. Si ustedes lo miran a él que viene a pelear contra ustedes, pues ustedes van a huir como lo acostumbran a hacer. Ya por 40 días lo están haciendo. Pero agárrense esto, métanse eso en el cerebro, que viene a pelear contra el Creador del universo. Pues ¿en quién Dios creen ustedes? ¿Cuál es su defensor? ¿Cuál es de aquel del cual ustedes hacen alarde, que les dio esta autoridad y los sacó con poder, con vaso poderoso de Egipto? Hablan de esas historias ustedes. Pues aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto está aquí con ustedes para pelear a favor suyo. El pleito, la guerra no es contra ustedes, es contra él. La miseria, ese espíritu de miseria o ese espíritu de enfermedad que constantemente nos está atacando, viene en contra del templo de Dios, viene en contra del tabernáculo de Jehová. Usted y yo debemos de creer y confiar. Es verdad que nuestro cuerpo un día se va a ir desgastando, pero déjeme decirle, la mayoría de las batallas las vamos a ganar. Y al final de cuentas, la guerra ya se conoce quién la ganó. Si usted lee la última página del libro de Apocalipsis, la iglesia salió victoriosa y venció al enemigo y derrotó a todos los que le asistían. Amén. Ahora encontramos en el Evangelio de Lucas, perdón, ¿dónde ando? Juan capítulo 15, versículo 18. Aquí son de algunos, como que les es sacado el tapete, como se dice ahí vulgarmente, de abajo donde están pisando. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús hablando: si el mundo os aborrece, y agársela bien, si el mundo no los ha aborrecido, si el mundo no los mira extraños, no los mira diferentes,
vale más que usted escudriñe con diligencia dónde anda. Escudriñelo, porque Cristo lo dice una y otra vez, y también los discípulos. El mundo los va a ver como extraños. Cuando leíamos el libro de Hebreos, sabe que los ángeles son seres muy extraños para el humano, pero según las escrituras, los hijos somos aún más extraños que los ángeles. Más extraños. Los ángeles son siervos, nosotros somos hijos. Amén. Dice: si el mundo os aborrece, saber que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. A eso se refiere cuando le dijeron a Pilatos a estos hombres: y la persona que se haga llamar hijo de Dios debe de morir. Usted y yo morimos para este sistema y vivimos para Dios. Somos hijos de Dios. Sí. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Imagínate, tú y yo, todos aquí presentes que hemos recibido a Cristo, hijos de Dios, y nos eligió el Señor del mundo. Déselo a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Según las estadísticas, hay más de 8,000 millones de habitantes en la faz de la tierra, y el puñado de personas que va para el cielo, según Cristo y los profetas, es pequeño. Pero entre ese grupo pequeño, que claro, si lo contamos en sí son millones, nos escogió Dios a ti y a mí. Me escogió Dios, te escogió Dios, te escogió, te eligió, te buscó y te encontró, y te eligió para que seas su hijo, para que seas su hija, para que lo representes aquí en la tierra, en medio de un montón de enemigos. Un mundo que te aborrece, que te desprecia, que te desconoce, te mira extraño. Un mundo que no te ama. ¿Sabes qué? Que la carne tiene un pleito con Dios como usted no tiene idea. La tiene con nuestro espíritu, pero la tiene también con Dios. ¿Por qué? Porque en la escritura dice que la carne no va a heredar el reino de los cielos. Así que este vehículo tan bonito que traemos aquí, lo vamos a dejar. Yo compré una troca nueva en el año 85. En el año 1985. Estaba nuevecita mi troca, una 85, una Chevrolet. Estaba bonita, hermosa, bella. Era la más bonita que andaba aquí en todo Baytown. No exagere, pastor, también, no exagere, está bien, también. Le quitamos unos kilos. Pero al pasar el tiempo, la choqué por ahí, me la chocaron, no sé cómo estuvo la cosa. Unos compañeros, y se puso bien fea. Al rato esa troca estaba fea, ya no la quería. ¿Por qué? Porque ya no estaba bonita. Y eso es lo que va aconteciendo con nosotros físicamente. A veces la gente nos desprecia por la cuestión del tiempo, pero según Dios, cada día estamos más bellos, cada día nos asemejamos más a Él. Aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior se va rejuveneciendo cada día. Y luego dice Jesucristo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. No se les olvide lo que está diciendo Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Usted y yo no somos mayores que Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros van a perseguir. Si persiguieron a Jesús y usted sabe dónde terminó, también a nosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán vuestra palabra. Así que cuando hablen los que lo van a perseguir, pero algunos de ellos van a creer como nosotros creímos a alguien. ¿Cuántos dicen amén? El mundo nos va a perseguir. Voy a tomarme unos cuantos minutos más, unos 3-4 minutos más, para mencionarles. Recién convertido, mi hermano Francisco está aquí. En ese tiempo no se encontraba él allí, pero ahí conoce el lugar donde trabajé. Estaba joven, y cuando ocupaban gente me ponían a mí cuando ocupaban más gente para alguna unidad de la planta que necesitaban reparar o qué sé yo, traían más gente. Éramos 7 trabajadores allí, 6 americanos y yo. A mí me habían llevado para que pudiera levantar un poco el trabajo de metal, puesto los que existían allí no conocían mucho, y me convertí en uno de los 7. Y habíamos 4 que siempre jugábamos dominó, números allí para divertirnos a la hora del lonche. Lo he mencionado en alguna ocasión. Y los 4 llegaron a ser muy conocidos míos. Uno de ellos fue el que me enseñó mucho de las cosas de Dios, llamado Claude Morgan, uno de mis mejores amigos.
Se encontraba Claude Morgan allí, era mi compañero de equipo. Y en este lado se encontraba uno que se llamaba Kelly Butler. Y el otro lado John Lenn. Éramos los cuatro. Todos profesaban ser cristianos y todos parecía que lo eran. Pero luego había otro quinto que cuando no venía uno de ellos ocupaba el lugar. Se llamaba Robert Robertson, más bien conocido por nosotros como Red. Rojo el muchacho, pelo crispado y muy rojo. Parecía como un camarón cuando lo cuecen. Estaba bien rojo. Y en una ocasión, después de haberme convertido como a los 15 días, por recomendaciones del hermano Francisco y del pastor, me informaron que ahora tenía que dar gracias por los alimentos, cosa que jamás había escuchado yo. Y estábamos sentados y a la hora de comernos el sándwich que me preparaba mi esposa, muy sabroso sándwich, pero no voy a decir más. El sándwich estaba sabrosísimo. Entonces lo pongo ahí en la mesa y todos sacaban su lonchecito para comer a la hora del lonche y empezar a jugar con los dominós. En esa ocasión no vino John Lane y vino entonces Robert Robertson, conocido por Red, ocupó el lugar. Cuando yo inclino mi rostro para dar gracias por los alimentos, cuando doy gracias y levanto mi rostro, el Red, para recortar el nombre, el Red estaba de pie mirándome así, mirándome bajo. Hoy en este día se te ha llegado el día a ti. Yo me voy a encargar de echarte a golpes para afuera. Y allí empezó a decir cosas. Yo estaba sentado, listo para comer el sándwich. Entonces me dice, y ahora le dice Claude Morgan, Red, ¿cuál es el problema? ¿No ves lo que hizo? Se puso a dar gracias a Dios por los alimentos. Nos quiere ofender. Y luego le dice Claude Morgan, no, pues no hay ninguna ofensa, déjalo que él dé gracias. Entonces en ese dime y te diré, me paro yo y me pongo frente a frente a él. Estábamos muy cerca uno del otro. Y le digo, ¿cuál es tu problema, Red? Dice, aquí se te llegó el momento. Hoy en este día me encargo que no vuelvas acá. Yo te voy a sacar aquí a golpes. Y luego entonces le contesto, si quieres, aquí hay un buen patio. Aquí nos acomodamos tú y yo. Entonces Claude Morgan dice, espérense, los van a correr a los dos. Y luego entonces dice Red, bueno, entonces ¿qué te parece el estacionamiento? En el estacionamiento, cuando salgamos a las 4, ahí te espero mi troca, ahí está cerca de la tuya, ahí te estoy esperando. Dicho y hecho, me salgo yo. Claro que Claude Morgan también como amigo, y Kelly Butler, todos fueron allí a ver si podían parar el pleito. Nos íbamos a dar duro, el Mexican con el American. Yo estaba en perfectas condiciones físicas. Él también no estaba mal. Pero yo le iba a dar duro. Recién convertido, recuerden, estaba más crudo que cocido. No me miren tan feo, ¿me entienden? Pero cuando ya salió el Red, yo estaba ya listo, ya había dejado la lonchera y todo. No, miren, no se golpeen y todo eso. Entonces, ¿qué Red? Entonces Red se me queda mirando y empezó a apoderarse de él un temor. Y empezaba a temblar un poco así. Y lo dice, no, si quieres Ismael, está bien. Si tú quieres dar gracias, da gracias para que no haya pleito entre nosotros. Ok, mi chiquito. Ok, tranquilo. Después jamás volvió a decirme nada. Lo primero que el enemigo va a hacer es tratar de atemorizarte. Te va a perseguir y te va a querer atemorizarte para que tú, creyendo que ahora tú eres una piñata que todo el mundo venga a darte golpes. No, somos hijos del Dios Altísimo. Amén. No estoy diciéndoles que se agarren a golpes, no. Con sabiduría, pero el Señor nos ha dado autoridad. Juan 16:33 dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, usted ha vencido al mundo. En este día venció el tiempo y así va a seguir venciendo todas las cosas adversas que vengan en contra suya. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Y como hijos de Dios vamos a seguir adelante cada día asemejándonos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Les invito a que se pongan de pie mientras les leo un último versículo de 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová que me ha librado de la guerra del león y de las garras del oso,
dije de la guerra, de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo, de este espíritu inmundo. Nos va a librar. El Dios que nos ha librado de muchos males nos librará de la miseria, de la enfermedad, de la persecución. El Señor nos va a levantar sobre la cabeza de nuestros enemigos, y tan solo creemos que Él va con nosotros. Si Él va con nosotros, la batalla ya es historia. Usted y yo ganamos. Amén. Así inclinen su rostro mientras yo sé que en un momento pasará el grupo a ayudarnos con una estrofa, con un cántico. Todo aquel hermano y hermana que se sienten agradecidos hoy en este día y quieren dar unos pasos hacia el altar, como es costumbre aquí en la iglesia, para presentar tus acciones de gracias, tus peticiones. Aquel que dice que estaría en medio de nosotros, aquel que nos promete que donde estuviéramos reunidos en su nombre, Él se encontraría en medio de nosotros. Aquel que nos prometió que en la reunión en la casa de Él, allí enviaría el Señor bendición y vida eterna. Y así unos momentos lo adoramos, platicamos con Él y lo exaltamos con una estrofa de este canto que mi hijo con el grupo va a estar entonando. Padre, gracias te damos, Señor. Padre eterno, todo hijo e hija tuya, Señor, conocemos que en el momento en que vinimos a ti, el enemigo inmediatamente se entera y trata de usar su arma que constantemente usa con mucha eficacia, metiéndonos temor, queriéndonos transmitir que no vamos a poder, que vamos a fracasar, que nadie nos quiere, que nos aborrece todo mundo, que el mal nos va a alcanzar, que sufriremos miserias y enfermedades y mil y una cosa que saca de su repertorio, Señor. Pero tú nos dices en tu palabra que como tú venciste, también nosotros venceremos. Así que confiados, Padre, caminaremos adelante, llegaremos a la meta, llegaremos al buen puerto, Padre. Llegaremos al final de nuestra carrera, porque el que empezó nosotros la obra nos afirma y nos asegura que es poderoso para terminarla. Padre, te amamos y te damos muchísimas gracias. En el proceso, Padre Celestial, de esta semana, ayuda a todos y cada uno de los hijos tuyos en esta congregación, para que puedan, Padre Celestial, pasar estos momentos de climas extremos, Señor Dios, y no les hagan daño. Ayuda a tus hijos que tienen que salir a trabajar, Padre, y andar por esas carreteras, mi Dios, por esas avenidas. Líbralos, oh Jehová Dios, de accidentes. Dales fuerza. Líbralos de toda clase de plagas y de enfermedades, Padre eterno. Ayúdanos, oh Dios, de tal manera que te honremos, Padre Celestial, y veamos el gozo tuyo en nosotros y la bendición ser derramada en nuestras vidas, Padre, como la lluvia.